Marinera, cosmopolita, medieval, parada imprescindible en tu visita por Asturias. Aquí podrás encontrar la única obra en toda España del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en Avilés. Estamos en la plaza donde podéis encontrar, es una plaza del siglo XIX, y en esta plaza tenemos el mercado de abastos donde podéis encontrar todos los productos frescos y, por supuesto, la mejor gastronomía asturiana. ¿Vamos dentro? Justo encima del mercado de abastos te encuentras con La Escolina, un restaurante, una vinatería donde puedes degustar un buen vino y disfrutar de estas vistas a la plaza. Nos encontramos en la Plaza de España, que no solamente es el centro histórico de la ciudad, sino también donde confluye toda la vida social gracias a todas las terrazas que tiene. En el inicio de la calle Galeana, en sus soportales. Antiguamente toda esta zona estaba dedicada a las viviendas de los artesanos, donde en la parte de abajo trabajaban, en la parte de arriba tenían sus viviendas, y dicen que en la parte de atrás está todo lleno de unos jardines. Hoy toda esta zona puedes encontrar una variada zona de restauración donde poderte tomar un vino, cenar. Vamos a conocerla. Subiendo toda la calle Galeana, justo aquí damos con la puerta del Parque de la Ferrera. Bienvenidos al Parque de la Ferrera, pulmón verde de la ciudad y que cuenta con 81.000 metros cuadrados de extensiones. Vamos a disfrutarla. Nuestra visita al Parque de la Ferrera coincidió con la hora de la comida, con lo cual pudimos disfrutar casi del silencio total y escuchar incluso hasta los pájaros. Quién sabe, a lo mejor hasta nos hacemos una siesta. Nos ponemos en ruta hacia la calle de la Ferrería, que es la calle con más vestigios del Avilés antiguo. Junto con las calles del Sol y la Fruta formaban la urbe interior de la muralla medieval. Si tu visita a la villa de Avilés coincide con la Semana Santa o con el verano, desde la oficina de turismo te ofrecen visitas guiadas, así que pásate por allí directamente y apúntate a alguna de ellas, seguro que te descubrirán los mejores rincones de la ciudad.
música, cine, teatro, exposiciones es parte del extenso programa que podrás encontrarte aquí en el Niemeyer. Después de un día de paseo intenso por Áviles, ahora vamos a quedar con un amigo, vamos a quedar con... Bueno, no os digo su nombre, mejor que se presente él. Zapatillas por el mundo pisando las calles de Áviles, menudo privilegio. ¿Nombre? Mi nombre en el mundo online es Avistu, aunque me llame José Ramón, pero de toda la vida de internet, desde los años 90, se me conoce como Avistu. ¿A qué dedicas tu tiempo? Pues dedico mi tiempo a viajar y a contarlo. Cuando no estoy en casa estoy de viaje descubriendo destinos, y cuando estoy en casa, que es mi oficina, me dedico a escribir artículos sobre esos destinos. ¿Y el libre? ¿Y el tiempo libre? Digamos que mis vacaciones son en el sofá de mi casa, pero bueno, también intento encontrar hueco para quedar con los amigos, tomar unas sidras y disfrutar de Áviles. ¿Cuál es tu comida favorita? Es una pregunta muy complicada porque a mí me apasiona la comida asiática, de hecho me encanta, y te podría decir que el Pad Thai es mi comida favorita, pero no tengo realmente una comida favorita. Tengo muchas comidas que me gusta comer. ¿Y la bebida favorita? No soy de bebidas, como puede apreciarse, pero nunca falla cuando viajas dos cosas: una cerveza para aplacar la sed y un licor típico para ver qué prueban ahí la gente local. No podemos marcharnos de Áviles sin recorrer el casco medieval de Áviles, porque es una joya que no todo el mundo conoce. Tenemos una iglesia del siglo XIII a los pies de la cual se toma la gente vinos y sidras. Tenemos unas calles como la de Galeana con 250 metros de soportales que son una maravilla. La verdad es que Áviles lo que tiene es que es la joya oculta de Asturias. Toda la zona de Galeana, los 250 metros de calle soportalada, y que además hasta ahora está llena de gente tomando su vino y su copita y su tapita, y esa es una zona muy chula para grabarla. Además es una zona que cuando yo era joven, este momento, venga, recuerdos en blanco y negro, cuando yo era joven era una zona de marcha. Es un momento de abuelito, cuéntame una historia, ¿eh? Cuando yo me acordaba que salía por aquí de pequeñito. Sí, ese momento algo así. Entonces fue una zona súper popular, había un montón de bares, había un montón de ambiente, y como pasa en todas las ciudades, cambió de una zona a otra. Murió esta zona, literalmente quedó abandonada, los pubs cerraron, y ahora hace unos años se ha vuelto a revitalizar. Sí. Gracias al tema de vinaterías. Lo que eran antes disco bares se fueron transformando en vinaterías, abrieron algunos nuevos, cambiaron de nombre, cambió la clientela. Donde antes estábamos los chavalitos que teníamos 15, 16 años. ¿Habéis vuelto? Los Hemos de 15 vuelto. Años de antes han vuelto ahora reconvertidos, ahora es la época del vino, ¿verdad? Hay mucha gente que se viene ahora con sus hijos y con sus nietos. No es mi caso, pero hay gente que sí, que ya viene aquí a tomarse el vino por la tarde tranquilamente, con lo cual se recupera una zona que además es muy chula como paisaje urbano, porque tienes el formato antiguo de la zona de piedra, zona de baldosas, todos los soportales, zona de negocio en la parte baja, y en la zona alta ya las viviendas. Y lo que hay es que son negocios, lo que son ahora las vinaterías, en la parte baja. Sí que es verdad que Áviles es una ciudad para vivirla, porque tiene muchísima actividad, muchísima vida social, y además como muy mezclada, porque lo mismo te encuentras al lado una familia con los niños que al lado los yayos. Sí, lo que le pasa a Áviles es que durante muchos años ha adolecido de Ensidesa. Ensidesa fue lo que le hizo crecer. Ensidesa convirtió una villa marinera en una villa industrial. El problema que tiene, que cuando la gente venía por la carretera veía un lateral, veía las naves, las chimeneas, y decía: yo aquí, ¿qué puedo esperarme de aquí? O sea, que desde el 2011, coincidiendo a lo mejor con el Niemeyer, fue el resurgir un poco de la villa. Con el Niemeyer, con la apertura del centro Niemeyer, que es la única obra del arquitecto brasileño en España, se consiguió que la gente entrara a ver el Niemeyer. Y para entrar en el Niemeyer hay que venir a Áviles.
A partir de ese momento la gente ya empieza a ver el casco antiguo, el casco medieval, sus callejuelas, sus zonas, sus parques, su vida en la calle. Y eso fue el acicate para que realmente incluso llegan a entrar cruceros en Avilés, Sí. para que la gente pueda ver un Avilés que no es lo que se espera. Ahora nos encontramos en la Plaza de España, nosotros hemos estado aquí por la mañana tomándonos un cafelito y bueno, yo creo que ya para ir pensando en el cierre del vídeo, ¿qué os parece? Si vamos enlazando, ¿vale? Para la vida nocturna, que a mí es algo que me interesa también conocer de Avilés. Y Bueno, yo creo que tú la vida nocturna, alguna has vivido, ¿verdad? Bueno, en todas sus épocas y en todas mis fases, la verdad es que sí. Estamos en el Parche, en la Plaza de España, y desde aquí salen varias calles, todas, cada una con estilo propio, pero hacia ahí arriba vamos a ir subiendo hacia la calle de Galeana, que durante muchos años fue la zona donde la gente salía a tomar las copas, era... Otros, la gente. Otros, la gente. Yo sé por un amigo que salía a tomar ahí, a cerrar bares, Sí. como quien dice. Y que es una zona que ahora mismo es una zona de tomar vinos por la tarde. Poco a poco, pero muy cerca de Galeana, hay un par de zonas en otra plazoleta, que es la de Carballedo, y en el otro extremo, en la que hay varios bares que tienen la ventaja de que ofrecen música en directo. Entonces, viernes y sábado, después de tomarte tus vinos, después de ir a cenar, a picar algo, ir a alguna sidrería, a algún restaurante, pues tienes la ventaja de que a partir de las 11:30, 12 te vas a encontrar con música en directo. Son locales pequeños, no esperes una gran orquesta, es un grupo pequeño, generalmente son versiones de grandes clásicos, pero es gente que le pone pasión a lo que hace y que cuando estás escuchando música en directo siempre es un plus para estar en un sitio. Pues yo creo que para finalizar, yo creo que una sesión de esas íntimas, pero Pues- primero una cenita, ¿verdad? Vamos a picar algo, vamos a tomar un vinín, vamos a picar algo y luego ya vamos a ver qué programación musical tenemos esta noche. Para allá vamos, venga.